Bienvenida, amada Iglesia. Bueno, una vez más, estamos reunidos acá el martes para seguir con el estudio del libro de Efesios. Y bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Que tanta bendición para nosotros. El estudio que está a cargo acá del predicador y maestro de la palabra, Marcos Zapata. Así que bueno, bienvenido, Marcos. Todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Dios nos bendiga. Vamos a orar antes de empezar, así Dios puede guiar. Lo que vamos a hablar, todo es importante en la Biblia, ¿no? Pero es bueno. Hoy vamos a hablar un poquito de la autoridad, ¿no? Y es algo que es difícil de aceptar hoy en día, ¿no? Y así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Señor, te damos gracias por este día y gracias por el privilegio de estar estudiando tu palabra. Te pido que tu Espíritu tome control de cada palabra que digas, Señor, para que puedas bendecir primeramente a mí, Señor, también a mis hermanos que están aquí presentes, a los que están escuchando, Señor, este estudio. Te pido que tu Espíritu Santo los bendiga, Señor, que nos ayudes a poder, primero que todo, darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer es cumplir tu voluntad, Señor, porque es lo mejor para nosotros, y también, Señor, poder hacerlo con gozo y con alegría, Dios. Gracias por este privilegio que tenemos de estudiar, ayudarnos a ser hacedores, Señor, de tu palabra, como lo dijiste, Señor, y que podamos no solamente oír, sino que podamos cumplirse. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el otro día hablamos un poquito, ¿no? de la sujeción, podríamos decir, ¿no? El texto de este pasaje empieza con una orden de Pablo. Dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Hay que acordarse que acá Pablo no habla solamente, porque a veces este pasaje siempre se recuerda para hablar de la sujeción de la mujer al hombre, ¿no? Pero este texto no habla solamente de ese orden, sino que habla de diferentes órdenes de sujeción, ¿no? Pero yo quería hablar un poquito antes de la autoridad. Es algo que hoy en día tiene mala fama, ¿no? Obedecer a la autoridad. Es como que de a poquito se perdió un poquito el concepto de autoridad, porque lo primero donde se perdió es en la familia, ¿no? Hoy en día los hijos no aceptan la autoridad de los padres, ¿no? Hoy en día la rebeldía es común en los hijos y los padres no se animan a ejercer esa autoridad, ¿no? Los padres tienen miedo porque les enseñaron que está mal, porque tienen miedo de caer en el autoritarismo, que eso sí está mal. Pero la Biblia nos enseña que existe la autoridad. Es más, la Biblia nos enseña que la autoridad la puso Dios, ¿no? Es un concepto importante la autoridad en la familia y en la sociedad. Y si se saca la autoridad de la familia y se saca la autoridad de la sociedad, se desarma todo. Por eso hoy en día las familias están tan desarmadas, ¿no? Por eso están tan deshechas, porque los hijos no aceptan la autoridad de los padres y los padres no se animan a ejercer autoridad sobre sus hijos. Y cuando se afecta a la familia, después se afecta a la sociedad, porque la base, la célula, podríamos decir, así como el cuerpo tiene células, y si una célula se enferma, empieza a afectar después todo el cuerpo, también si la familia se enferma, termina deshaciendo la sociedad. Hoy en día nos quejamos de la mala educación, le echamos la culpa al Estado, le echamos la culpa a la iglesia, mucho, ¿no? Le echamos la culpa a la iglesia de las cosas de cómo está la sociedad hoy en día, pero el principal problema es en el hogar, ¿no? Si lo primero que Dios creó cuando hizo al hombre fue el hogar, la familia, ¿no? Primero lo hizo a Adán, después la hizo a Eva, y todo lo que pasa en la sociedad depende de lo que pasa en casa. Si de las puertas para adentro no se acepta que haya autoridad, que Dios la puso, no se va a poder mejorar la sociedad. Eso es lo que no se entiende hoy en día, ¿no? Hoy en día se cree que la sociedad se va a arreglar con una educación mejor, pero la única forma de arreglar la sociedad y de arreglar la familia es oyendo lo que Dios dice acerca de la familia, ¿no? Cómo Dios habla acerca de la familia, cómo Dios habla acerca de la sociedad. Y la Biblia nos dice que la autoridad está puesta por Dios. Todos los niveles de autoridad que hay en el mundo, empezando por la familia, están puestos por Dios. Dice Romanos 12:1 y Romanos 2: sométase toda persona
Romanos 12, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. O sea, acá lo que primero que nos dice Pablo es que todas las autoridades que hay están puestas por Dios, y cualquiera que se quiera resistir, uno no puede ser cristiano y resistirse a una autoridad puesta por Dios, ¿no? Porque vieron que algunos dicen, sí, yo a Dios me puedo sujetar, pero no me puedo sujetar a mi papá. Yo me puedo sujetar a Dios, pero no me puedo sujetar a mi esposo. Está mintiendo, porque si no se sujeta a las autoridades puestas por Dios, no se está sujetando a Dios, está resistiendo a Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, la persona que está mintiendo, no una persona que dice, yo acepto la autoridad de Dios, pero no la de los hombres. Porque la autoridad de los hombres también están puestas por Dios. Dios puso diferentes niveles, ¿no? Todo lo que creó Dios está bajo autoridad. Por ejemplo, en la familia Dios, en la Biblia dice que está el padre de familia como autoridad. Así que si nosotros nos oponemos a esa autoridad puesta por Dios, nos oponemos a lo establecido por Dios, y vamos a acarrear condenación para nosotros mismos. No podemos tener una familia bien constituida si no se acepta la autoridad del padre de familia, y si el padre de familia no acepta esa autoridad, porque también está ese problema a veces, ¿no? Que los padres no se quieren hacer cargo de la responsabilidad de tener autoridad. Así que hay muchos padres que después vamos a hablar un poquito, ¿no?, de eso, pero muchos padres que prefieren que la mujer tome las decisiones, ¿no?, y le escapan, y ahí se está desvirtuando lo que Dios creó, lo que Dios ordenó. Dios ordenó que el hombre sea la cabeza del hogar. Por eso, ¿no?, en la familia, en la sociedad, ¿no?, Dios dice, en este pasaje de Romanos, dice que Dios puso a los gobernantes, ¿no? Así que el gobierno civil está puesto por Dios, ¿no? Los jueces, la policía, los gobernadores, etcétera, están todos puestos por Dios, así que tenemos que sujetarnos a las autoridades. En la iglesia, ¿no?, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores en todo, ¿no? Sujetados, déjense convencer por sus pastores en todo. O sea que en la iglesia también Dios puso autoridad. Esto no viene al caso no hablar de cómo se ejerce la autoridad en la iglesia, pero que hay autoridad, ¿no? Dios estableció y cuando se saca la autoridad de los diferentes niveles de la sociedad se deshace, se destruye. Así que cada uno de nosotros tenemos que aprender, porque nosotros también estamos bajo autoridad, ¿no? Y tenemos que obedecer y también tomar el papel que Dios nos puso de autoridad que nosotros tenemos que ejercer. ¿Ah? O sea, no solamente por aprender a sujetarnos a la autoridad que está puesta sobre nosotros, sino también nosotros aprender a usar la autoridad que tenemos, ¿no? Como padres, como ministros, como miembros de la iglesia. Así que todos tenemos que aprender a ocupar ese lugar, porque el diablo está tratando de destruir la autoridad. Por eso hoy en día vieron que los hijos no aceptan la autoridad de los padres. Cuando llegan a una edad que hoy en día se dice que es común, pero no es verdad, ¿sí? Hoy en día se dice, bueno, están en la edad de la rebeldía, ¿no? La rebeldía no es de Dios, ¿sí? Y entre los cristianos menos, ¿sí? Así que la Biblia ordena a los hijos también, después vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? El hijo que pretende ser cristiano, la Biblia le ordena sujetarse a sus padres, ¿no? Así que no existe eso de romper el nivel de autoridad. Pero hoy en día, animado por las películas, animado por la televisión, por internet, todo eso, los hijos menosprecian a los padres. Y los padres se sienten a veces menos que los hijos. Es increíble, ¿no? Pero hay lugares donde los hijos son los que manejan la casa. Donde los padres, yo conozco familias donde los padres tienen miedo de decirle a los hijos alguna cosa o corregirlos, porque saben que los hijos se van a airar y se van a enojar, ¿no? Porque de chiquito a esos chicos no le enseñaron a obedecer la autoridad,
¿no? Por eso esos chicos no respetan la autoridad tampoco de la policía, la autoridad de los maestros, porque si los chicos no aprendieron a respetar la autoridad en casa, nunca van a aprender ni siquiera la autoridad de Dios, ¿no? Y esos chicos nunca van a saber lo que es autoridad. Yo cuando era chico, yo me acuerdo que veía un policía y nos asustaba, pero ahora los chicos hoy en día, como no le enseñaron a respetar a las autoridades superiores, no tienen temor de los maestros. Es un desastre hoy en día, ¿no? La escuela, cómo se maltrata. Y lo peor de todo, que los padres que deberían hacer afirmar la autoridad de los maestros, se ponen del lado de los chicos porque le tienen miedo a los chicos. En lugar de retarlos, van y entre el chico y el padre lo retan al maestro, ¿no? Y se le echa la culpa al Estado porque la educación es un desastre, pero la educación empieza por casa. La educación empieza por casa, y si los chicos son maleducados en casa, van a ser maleducados en la escuela y van a ser maleducados en la sociedad. Así que, y Dios estableció ese orden, ¿sí? Esa autoridad. Así que el diablo sabe, como les decía, ¿no? Que si destruye esa autoridad, acuérdense, el principal objetivo del diablo es la familia. Porque, le vuelvo a repetir, si un chico no aprende a respetar las autoridades de chiquito, y eso quiere decir también la disciplina, ¿no? Los chicos no entienden otra cosa a veces que la disciplina, ¿no? Y si hoy en día, desde los 60, hay una corriente, ¿no? Que dice que a los chicos no hay que castigarlos, que a los chicos no hay... Y así uno va, ¿no? Porque si uno podría ver que la sociedad mejoró con esa idea de los psicólogos, ¿no? Pero la Biblia enseña todo lo contrario, ¿no? La Biblia enseña que a los chicos hay que disciplinarlos, ¿no? Así que nosotros tenemos que tener cuidado. El mundo, hoy estamos hablando un poquito de eso, ¿no? El mundo va a seguir su corriente. Lamentablemente, por más que no nos guste, el que dirige la corriente del mundo es el diablo, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, como decía Pablo en unos capítulos anteriores en Efesios, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? En los que no son creyentes, ¿no? Así que el diablo y el mundo siempre van a seguir su curso. Los únicos que podemos mostrar una diferencia somos nosotros, los cristianos, ¿no? La Biblia dice estas cosas, le dice Pablo a Timoteo: te he escrito para que, citarlo, sepas cómo comportarte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? La columna es lo que sostiene, ¿no? Y el baluarte es lo que defiende, ¿no? El baluarte era un muro, ¿no? Así que nosotros, la iglesia, somos los que sostenemos la verdad y los que defendemos la verdad. La verdad en todos los ámbitos, ¿no? Como la verdad en cuanto a la familia, estamos hablando de eso ahora, ¿no? La iglesia es la que muestra cómo tiene que ser una familia cristiana, ¿no? Cómo tiene que ser una familia, ¿no? Con el orden que dio Dios, ¿no? El esposo como cabeza del hogar, la mujer como compañera idónea, los hijos criados en la disciplina del Señor, como dice Pablo más adelante en este pasaje, ¿no? En Efesios. Ese es el orden que Dios dio, y es el orden que Dios quiere que la iglesia le muestre al mundo, ¿no? Nosotros tenemos que mostrarle al mundo. El otro día se acuerdan que habíamos hablado de que es posible tener un matrimonio feliz. Hoy en día la gente habla pestes, ¿no? Del matrimonio. En la tele, en las comedias, siempre los chistes son acerca del matrimonio y de lo horrible que es, parece ser, ¿no? Yo el otro día, hoy me estaba acordando cuando me iba a casar, que estaba construyendo mi casa, y había un muchacho que era amigo mío cuando era chico, y cuando me veía trabajar y sabía que yo me iba a casar, me cantaba esa canción, ¿se acuerdan? Que decía: yo era soltero y quería casarme, y ahora casado quiero divorciarme, ¿no? Porque es de lo común, ¿no? Es como decir, te vas a meter en una trampa, como que me quería advertir, ¿no? Y nosotros los cristianos somos los únicos que podemos mostrarle al mundo que puede haber un matrimonio de verdad feliz, que el matrimonio no es una trampa, que fuimos creados para eso. Dios, cuando creó a Eva, creó una sola mujer para que ellos vivan, y Adán dijo, ¿se acuerdan? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola persona. Esa es la forma de ser que tiene que mostrar la iglesia.
Ahora, ¿cómo mostramos nosotros nuestros matrimonios, no? Hoy en día es común que los matrimonios se divorcien, porque hemos dejado entrar la corriente del mundo a la iglesia, ¿no? Y queremos sacar todo el orden que dio Dios, y si nosotros dejamos que también vamos a ser igual que el mundo y nuestros matrimonios no van a funcionar, porque dejamos que lo que es común en el mundo entre y después no nos podemos quejar. Después le decimos, Dios, ¿por qué no cuidaste esto? ¿Por qué no? Es porque nosotros mismos a veces dejamos que ese orden, acuérdense, ¿no? El orden que está en el mundo, que es guiado por Satanás, es anticristiano. No es, ¿se acuerdan una vez Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama, ¿no? El que no es conmigo, es contra mí. O sea, Jesús dijo, decía, acá en esta guerra no hay intermedio. ¿Se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial estaban las potencias del eje, ¿no? Que eran Japón, Alemania, Italia, y estaban los aliados, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y estaba en el medio estaba Suiza, ¿no? Que era neutral, ¿no? Pero en esta guerra, o sea, ellos no se metían para ni uno de los dos lados, y Argentina también, ¿no? Era neutral a lo primero, después le declaró la guerra de último, ¿no? A Alemania, cuando ya habían perdido. Pero bueno, no importa, lo que digo es que en esta guerra, ¿sabes? Suiza era neutral porque le convenía, ¿no? Estaba bien con los alemanes, estaba bien con los aliados, con Inglaterra, ¿no? Pero en esta guerra Jesús dijo que no hay neutrales, ¿no? Por eso es lo que quiso decir, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no junta, desparrama, ¿sí? O sea que nosotros no tenemos que dejar que la corriente del mundo entre en la iglesia, ¿no? A veces en algunos lugares se habla, ¿no? Si es posible que un cristiano se divorcie, cuando la Biblia, tranquila, dice que no, ¿no? Jesús dijo que el que se divorcia peca, ¿no? Y si se casa con otra persona hace que la otra persona peque también, a no ser por causa de que uno de los dos quebrante el voto matrimonial, ¿no? Así que, pero bueno, a veces es más fácil, ¿no? Dejarse llevar por la corriente que nadar en contra de la corriente. Yo el otro día estaba viendo un estudio acerca de Efesios, ¿no? Y el estudio se llamaba Contracorriente, ¿no? Porque el cristianismo es eso. El cristianismo es nadar en contra de la corriente. Porque la corriente del mundo nos enseña algo totalmente diferente a lo que enseña la Biblia. Y la autoridad es algo resistido por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es guiado por Satanás, que fue el primero que se rebeló en contra de la autoridad. Cuando Satanás quiso ser Dios, ¿no? Y sentarse en el lugar de Dios, como dice Isaías, ¿no? Como dice Ezequiel, que me sentaré en el lugar de Dios, ahí haré mi trono, ¿no? Eso es lo que dijo Satanás. Fue el primero que se rebeló, y cuando la humanidad cayó, Satanás nos dio esa naturaleza, ¿sabían? Nosotros cuando nacemos naturalmente, nacemos con la naturaleza del diablo. Qué feo que era decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan una vez Jesús, los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham? ¿Y se acuerdan qué les dijo Jesús? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque espiritualmente todas las personas que no nacen de nuevo, nacen con una vieja naturaleza que es rebelde de por sí. Por eso nos rebelamos tanto en contra de la autoridad. Por eso la autoridad no es muy... Y para muchos Satanás es el primer héroe que se rebeló en contra de la autoridad, ¿no? La rebeldía, ¿no? Los puños levantados en contra de Dios, ¿no? Me acuerdo antes cuando yo escuchaba un grupo de música, cuando no era creyente, que hablaba de puños que miran al cielo. ¿Saben lo que quiere decir eso? Poner los puños al cielo, como rebelarse ante Dios, ¿no? Como diciendo, desafiándolo a Dios, ¿no? La humanidad, el primer gran conquistador que hubo según la Biblia, que se llamó Nimrod, ¿no? Nimrod quiere decir nos rebelaremos, ¿no? O sea, el hombre que quiso establecer un reino mundial en contra de Dios, ¿no? Así que es natural, ¿no? En el hombre el deseo de rebelarse. Ahora, ¿qué hacemos, no? Porque si tenemos esa naturaleza, ¿cómo hacemos? Ahora la Biblia nos enseña que cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva naturaleza.
la naturaleza de Jesús. Y saben que si hay alguien, no sé si alguna vez vieron un corderito, ¿no? Creo que, pero a Jesús se le llama el Cordero de Dios porque es alguien dócil, ¿no? Alguien que se deja llevar. Jesús nos mostró algo totalmente diferente a lo del diablo. Dice la Biblia, miren, Jesús sí tenía autoridad. Y él podía mandar, pero él decidió por su propia voluntad sujetarse, ¿no? Él obedeció y nos mostró que hay otra forma diferente de ser, que es aceptando la autoridad del otro. Por eso Pablo dice, someteos, así como Jesús se sometió. No como, no, si Jesús se sometió, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿No? Dice Pablo en Filipenses, haya en vosotros pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Se sacó, se quitó su deidad, se hizo hombre tomando forma de siervo, forma de esclavo, dice en el original, ¿no? Y no solamente tomó forma de esclavo, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, ¿no? Era una vergüenza morir crucificado, ¿no? Pablo nos dice en Hebreos que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia, ¿no? Se hizo obediente. ¿Por qué nosotros no queremos ser obedientes? Si nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios, como dice en este pasaje lo primero Pablo, ¿no? Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y parte de ser imitador de Dios es aceptar la autoridad. La autoridad, primero el otro día habíamos hablado, ¿no? De la autoridad que el hombre tiene en la familia, ¿no? Y o sea, el problema no a veces de la autoridad es cuando se cae en el autoritarismo. Una de las cosas que pasó en la caída fue que el hombre usó su autoridad de una forma autoritaria, que es totalmente diferente, ¿no? El hombre se hizo machista, ¿no? Empezó a creerse que es el dueño de la familia, que es el dueño de la casa. Y hay muchos que actúan así, ¿no? Que llegan del trabajo, se sientan y esperan que la mujer los sirva, ¿no? Que no agarran un plato ni para lavarlo ni loco, ¿no? Porque ¿eso qué es? Eso es rebajarse, ¿no? Yo conozco personas, ¿no? Que se sientan y la mujer anda, me trae esto, me trae lo otro, y el tipo sentado ahí, ¿no? Viendo la tele, viendo... Eso es el machismo que la Biblia no enseña, ¿no? La Biblia no enseña que el hombre es el dictador de la familia. Enseña sí que es la cabeza de la familia. Eso es, el hombre lidera por amor a la familia. Y por eso tiene que estar bien agarrado de Dios, ¿no? Porque las decisiones del hombre tienen que... Porque la mujer te va a decir, bueno, vos tomás las decisiones, pero preguntarle a Dios, ¿no? No vayas a hacer que... Si el hombre está... Porque esto de la sujeción en el matrimonio tiene que ver con Dios, no sé si sabían. Si el hombre está bien agarrado de Dios y la mujer está bien agarrada de Dios, la mujer no va a tener problema en aceptar la sujeción del hombre. Y el hombre no va a tener problemas en aceptar su autoridad, porque va a saber que cada decisión que quiere tomar la va a tomar con temor, porque va a caer toda la responsabilidad sobre de esas decisiones, ¿no? Pero bueno, el machismo no es de Dios, durante miles de años el hombre hizo que la mujer sea menos. La mujer no podía opinar, el hecho de que el hombre sea la cabeza no quiere decir que que la mujer no pueda opinar. Que el hombre crea que tiene la razón en todos es una locura, ¿no? Cuando hay hombres que creen que ser la cabeza es esto, yo decido, yo hacer lo que yo quiero. Eso es machismo, ¿no? Por eso surgió el feminismo, ¿no? Como una respuesta al machismo, ¿no? Al autoritarismo del hombre. Y el feminismo a un principio no era malo, no sé si sabían. El feminismo al principio, en el siglo XIX, cuando se empezó a luchar por la libertad de la mujer, donde empezó a haber más, ¿no? No buscaba ser más que el hombre, se buscaba que la mujer también tenga derecho a opinar, ¿no? Y eso no es malo. Es más, la Biblia en ese sentido pone al hombre al mismo nivel que la mujer en cuanto a privilegios. En el cielo no va a haber diferencias. En el cielo dice que somos todos coherederos, ¿no? Ya no hay siervo, ¿se acuerdan? No hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿no? Somos todos
lo mismo, ¿no? En el cielo vamos a tener la misma herencia. Otras religiones enseñan que el hombre va a ocupar un lugar de privilegio y las mujeres lo van a servir, pero en el cristianismo equiparó a los dos. Dice que la Biblia que los dos, el hombre y la mujer, somos coherederos de la misma herencia, ¿no? Tenemos la misma herencia. Así que no, en el cielo no va a haber diferencias. Las diferencias que hay hoy en día son diferencias posicionales que Dios puso para poner cierta organización, ¿no? en la casa. Ahora, el feminismo extremo no es de Dios tampoco, ¿no? Vieron que hoy las mujeres estas feministas extremas que dicen que no necesitan de los hombres directamente, ¿no? Eso no es de Dios, ¿sí? El feminismo que hubo al principio, donde se buscaba ciertos derechos para que la mujer pueda votar, para que la mujer pueda ser escuchada, eso sí era bueno, ¿no? Pero el feminismo que hoy en día vemos en la tele, ¿no? Ya no, eso no es de Dios. Bueno, anteriormente, como el otro martes vimos acerca de la sujeción de la mujer, dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Como les decía, bueno, la sujeción, eso dice en Efesios 5:22, ¿no? Ahora, como les decía hoy, la sujeción, ¿qué pasa con las mujeres cuando se les habla de ese texto? Empiezan a poner excusas, pero vos no sabés quién es vos no sabés, mi esposo no sabe tomar decisiones, ¿no? No les gusta, porque como decía, miren lo que dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acá Pablo está aclarando algo. La rebelión es algo natural en el ser humano que está metido dentro nuestro, y no puede, esa parte nuestra, que es la parte mala, que es el viejo hombre, la vieja criatura, llámenlo como, la Biblia tiene un montón de nombres, ¿no? Esa no puede obedecer a Dios, se rebela en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros nacimos de nuevo y tenemos esas dos naturalezas peleando dentro nuestro, ¿no? Porque la mujer lee la Biblia y dice acá, dice que yo me tengo que someter y yo quiero obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay algo dentro que le dice, ¿cómo vas a hacer caso a ese, no? Eso es injusto, ¿no? ¿Qué soy menos yo? Pero la Biblia no dice que la mujer sea menos. La sujeción no quiere decir ser menos, ¿no? O sea que lo primero que tenemos que hacer para sujetarnos es vencer la carne. La carne nos quiere... Y eso no solo en el nivel del matrimonio, en todos los niveles de la vida, la carne trata de que no nos sujetemos, de que no nos sometamos. Nuestra naturaleza es de ver rebelde, porque como les decía hoy, tenemos la naturaleza del diablo, que fue el primer rebelde, pero como cristianos tenemos la buena noticia de que hoy en día tenemos la naturaleza de Dios. Así que mujeres se pueden... Ahora, dice el primer pasaje, someteos los unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Ahí está el gran problema, ¿no? La persona que teme a Dios, que respeta a Dios, va a obedecer. Y no va a poner excusas. ¿No? ¿Se acuerdan en Romanos, no, en Corintios? Dice 2 Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? Las excusas saben que son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Después termina diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no sé por qué, pero si Jesús lo pide, lo hago. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá no podemos discutir si está bien o no. Estamos en un problema, ¿no? A veces nos han criado pensando que la iglesia es una democracia, ¿no? Pero la iglesia es una teocracia, donde Dios manda y nosotros obedecemos. ¿Sí? Así que no podemos elegir si queremos cumplir con este mandamiento. Ahora, ¿cómo hacemos, no, para vencer esa naturaleza? ¿Se acuerdan? Pablo lo dijo en
en el capítulo 5, en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿No? O sea, ahí Pablo dio la solución a vencer a la carne. La solución a la carne es ser lleno del Espíritu. Cuando Pablo dijo eso, no se refería a una llenura mística. Vieron que algunos creen que Pablo acá se refería a llenarse del Espíritu y andar hablando en lenguas. Eso a los pentecostales nos encanta, ¿no? Acá Pablo no hablaba de la llenura, de esa llenura del Espíritu. Que existe y que el creyente tiene que buscar, ¿no? Buscar la llenura del Espíritu, hablar en lengua, en su casa, ¿no? Como dice la Biblia. Pero no se refiere a eso. Muchos dicen, acá está hablando de la borrachera espiritual. Hay que ver, eso sacaron, no sé cómo lo sacaron a eso, ¿no? Pablo no está hablando de una llenura mística, no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo tampoco. Pablo está hablando de algo más práctico, ¿no? Algo que produce obediencia. La llenura del Espíritu Santo produce obediencia. Y esa obediencia hace que las relaciones con los demás funcionen como Dios quiere. ¿Se entiende? O sea, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir déjense gobernar por el Espíritu Santo. ¿No? Por eso Pablo, ya lo habíamos hablado de este texto, ¿no? Pero dice, no se embriaguen en vino. ¿Saben? Pablo hace como una comparación, ¿no? Entre el borracho que no se puede controlar, que es gobernado solo por el vino, y el creyente lleno del Espíritu. Así como el borracho está lleno de vino y lo controla el vino, la persona llena del Espíritu lo controla el Espíritu Santo. Así que si nosotros buscamos ser llenos del Espíritu, vamos a poder vencer a la carne. ¿Te entiendes? No hay que leer un libro. Hoy en día están los libros de autoayuda, ¿no? Usted lo puede lograr. Hoy estaba leyendo, ¿no? Dios confía en ti, no me acuerdo quién era que leyó algo así, ¿no? Dios no confía en nosotros, y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros sí podemos hacer algo si Dios está en nosotros y si le pedimos ayuda a nosotros. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y saben en el primer hombre en el cual no debemos confiar? En este. ¿Sí? Así que esa llenura, como decía, ¿no? Produce obediencia. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? En ese sentido, ¿no? A los pentecostales nos encanta, yo quiero cantar y sentir. Acá no habla de esas emociones, no habla de algo místico, le vuelvo a repetir, habla de que el Espíritu Santo llena de tal forma a una persona que la controla y la puede ayudar a obedecer, ¿sí? Así que ese es el primer paso, vencer la carne. ¿Y cómo la vencemos? Siendo llenos del Espíritu. Si la mujer quiere sujetarse al esposo, lo primero que tiene que hacer es vencer su naturaleza que le dice, yo a este no me puedo sujetar, ¿no? Está bueno acá porque somos todos hombres, ¿no? ¿Qué pensarán las mujeres, ¿no? cuando se les dice esto, que tienen que sujetarse y que no sujetarse es algo carnal, ¿no? A veces creemos que somos espirituales. Pablo decía, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo escribo es de Dios. Y si no se crea. La espiritualidad no se muestra hablando en lengua o hablando de textos de la Biblia o recordando textos de memoria. La espiritualidad se muestra por la conducta, por la obediencia. Yo demuestro que soy lleno del Espíritu porque busco vivir una vida agradable a Dios. Y tengo la fuerza para hacerlo, no porque yo lo pueda, sino porque el Espíritu Santo me lo da. Así que esta llenura de la que habla Pablo es algo práctico, ¿sí? Algo que te lleva a vivir una vida diferente. Y es algo que lleva a que nuestras relaciones en el matrimonio lleguen a ser como Dios planificó que sea. ¿Sí? En la mente de Dios no es que, ¿se acuerdan? En el principio Dios creó al hombre, ¿no? Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no es que ahí se lo ocurrió, muchas veces tenemos la necesidad de creer que a Dios se le ocurrió eso, ¿no? Dios ya tenía planificado de antes todo, ¿no? Ya tenía planificado el matrimonio, en la mente de Dios ya estaba el matrimonio, ¿no? Y cuando Dios le dijo, ¿no? Que cuando Dios hizo a Adán y la hizo a Eva, que era la ayuda idónea, ¿se acuerdan? La ayuda idónea quería decir complemento, la defensa, ¿no? la que te defiende. Dios quería que seamos felices. Adán, imagínense en la carita de Adán, ¿no? Cuando la vio a Eva, ¿no? Dice la Biblia que Dios lo veía a Adán, ¿no? Y dijo que no halló ayuda idónea para él, ¿no? Lo veía
triste, ¿no? Porque veía que estaba el caballo con su esposa, el león con la leona. Y Adán miraba así, ¿y a mí? Y Dios creó el matrimonio para que sean felices, ¿no? Y Adán fue feliz, ¿no? Hasta la caída. Pero Dios quiere restaurar esa felicidad en el matrimonio, ¿no? Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos en el matrimonio como Dios quiere que nos relacionemos. Así vamos a tener un matrimonio feliz. Eso es lo primero, ¿no? La mujer y el hombre en esto también, nosotros también tenemos que vencer la carne, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de lo que es el hombre, ¿no? Pero el hombre a veces es más rebelde en el matrimonio que la mujer, ¿no? Después la Biblia dice que la mujer debe reconocer que el hombre es cabeza del hogar, ¿no? Es práctico. Pablo dijo, el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántos pueden discutir que Jesús es cabeza de la iglesia? ¿Cuántos se animarían a decir, para mí no? Ni loco, ¿no? Pero Pablo dijo, así como Jesús es cabeza de la iglesia, de la misma forma el hombre es cabeza del hogar. Así que si no podríamos entender el juicio lo otro también, ¿sí? La Biblia dice que la mujer tiene que reconocer cuál es la cabeza del hogar. Y ser esa cabeza no es por merecimiento, porque lo primero que va a decir una mujer, ¿qué va a decir? No se lo merece, ¿no? Como decía el comercial. No se lo merece, ¿no? Porque vos no sabés cómo es mi esposo. Y que si yo le llego a dar que él tome las decisiones, no sabe lo que va a hacer. Va a ser un desastre. Pero si Dios lo puso al hombre como cabeza, ¿no? Aparte, eso no es por merecimiento, porque al fin y al cabo, ¿quién merece la sujeción? Nadie, solamente Dios, ¿no? Si vamos por perfección, nadie, pero la Biblia dice que Dios puso un orden, ¿no? También otro puede decir que yo no soy menos las mujeres, ¿no? Y no es porque la sujeción no es, la persona que se sujeta no es menos que la persona a la cual está sujeta, ¿no? Porque en el cristianismo estamos en el mundo del revés, ¿sabían? Jesús dijo, ustedes me llaman Señor, y es verdad porque lo soy, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y cualquiera que quiera ser más que entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. O sea, es al revés, ¿no? En un sentido, la persona que se sujeta es más que la persona a la cual se sujeta. Así que, pero nosotros creemos que es algo terrible sujetarse, ¿no? Y para Dios es algo normal, no es rebajarse, sujetarse. Jesús se sujetó al Padre. Hoy, después vamos a hablar de la crianza de los hijos, ¿no? Pero dice la Biblia que Jesús cuando crecía, ¿se acuerdan cuando estuvo el incidente de Jesús en el templo? En Lucas, que después dice que Jesús se sujetaba a sus padres, a María y a José. O sea, si Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo ahora se sujeta a Cristo, y el Espíritu dice, yo os enviaré a alguien, ¿no? O sea, como que, y no hablar de sí mismo el Espíritu Santo, sino que va a hablar lo que yo quiero. O sea, Jesús se sujetó al Padre y no le daba vergüenza. No es vergonzoso sujetarse, al contrario, es ser imitador de Dios sujetarse. Así que no es que uno se sujeta a alguien que es más. Es más, en la Biblia nos enseña que tenemos que sujetarnos a los líderes, pero no quiere de ninguna parte dice que el líder es más que la otra persona. Ninguna parte dice que nadie es más, dice que todos somos coherederos, ¿no? O sea, somos todos iguales. Por eso dice, someteos los unos a los otros. No existe alguien que es más. Quizás pueda tener más experiencia, ¿no? Más sabiduría, más tiempo en el cristianismo, y por eso debemos sujetarnos voluntariamente, pero no es que somos menos. La persona, Jesús se sujetó y Jesús era menos. Estamos hablando del Hijo de Dios, ¿no? Así que por eso la mujer se debe sujetar y no creerse menos por eso, ¿no? Dios estableció que sea así y seguramente Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Después Pablo habla de la razón por la cual debemos sujetarnos. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿no? Esto ya está antes, ¿no? Y acá no estamos hablando de ocurrencias humanas, ¿eh? Dice que tenemos que sujetarnos en el temor de Dios. Son mandamientos hechos por Dios mismo. Estamos hablando de un matrimonio donde los dos cónyuges temen a Dios, ¿sí?
y desean obedecerle por más difícil que sea. Ahí está el gran problema, ¿no? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios por más difícil que sea? ¿No? Si el matrimonio, si la esposa quiere obedecer a Dios sobre todas las cosas, si el esposo quiere obedecer a Dios sobre todas las cosas, no va a haber problema en la relación. Porque, Dios, vos querés esto, lo hago. Pero estamos hablando de mandamientos de una persona. Pablo no habla solamente de la sujeción de la mujer. Acuérdense, Pablo, por ejemplo, primero dice someteos los unos a los otros, en la iglesia. Someteos los unos a los otros. Dice, la mujer se tiene que someter al hombre respetándolo. Dice que el hombre se tiene que sujetar a la mujer, ¿saben? Amándola, tiene que amarla. Los hijos dice que tienen que sujetarse a los padres, honrándolos. Los empleados dice que se tienen que sujetar a sus patrones, someter a sus patrones. Y los patrones dicen que tienen que respetar a los empleados. O sea, no está hablando Pablo acá solamente de la mujer. Acá este texto se lo toma, siempre todos lo conocen porque creen que habla de la sujeción de la mujer, pero está hablando de cómo todos se tienen que... Pablo desarrolla en estos versículos, someteos los unos a los otros, ¿sí? Primero la mujer que esté sometida al hombre, después que el hombre se someta a la mujer por amor, ¿no? Después que los hijos se sometan al padre, que los padres no hagan enojar a los hijos. O sea, todo es entre todos tenemos que llegar a eso, ¿no? Puede ser que el hombre sea el que tiene la última palabra, ¿no? Eso quiere decir ser cabeza, pero no quiere decir que el hombre diga que siempre tiene la razón. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, el esposo tiene que pensar bien, ¿no? No creerse más. ¿Vieron cuando nombran un líder en la iglesia? A veces se le sube a la cabeza, ¿no? Por eso, por ejemplo, Pablo dice que un creyente que recién empieza no tiene que nombrarse líder, porque puede caer en el engaño del diablo. El engaño del diablo, ¿cuál es? Ahora sos líder, ahora mandás, ¿no? Y al hombre también se le puede subir a la cabeza esto del liderazgo, ¿no? En el hogar. Sí, mira, ahora, a partir de ahora vos tenés que hacerme caso en todo lo que digo. Y eso sería una locura, ¿no? Acá Pablo dice, no tenemos que tener más concepto, mayor concepto del que debemos tener. Tenemos que pensar de nosotros con cordura, ¿no? Así que eso es lo que Pablo le recomienda a los esposos también, ¿no? Piensen con cordura, no se crean que tienen siempre la razón. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la sumisión del esposo. ¿Qué les parece? Acá somos dos hombres. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Amén? Pablo le dice a las mujeres, al hombre que ame a su mujer, ¿no? Y acá no está suavizando las cosas, y al contrario. Pablo nos dice que nosotros tenemos que dar la vida por nuestra mujer. Ahora, ¿qué quiere decir dar la vida? Porque ¿qué pensamos? Que va a venir con un cuchillo a alguien y nosotros nos ponemos en el medio, ¿no? Y damos. Eso no quiere decir, ¿sí? Puede ser que en un caso tengamos que dar la vida literalmente, pero ¿sabes lo que quiere decir dar la vida? Es renunciar a uno mismo por la mujer. Ahí tonamos, ¿no? Porque a nosotros nos encanta llegar del trabajo y ver la tele. Y la mujer está esperando, ¿no? Con la cabeza así por las cosas que pasaron en la casa y los chicos. Y nosotros, no molestés porque yo soy el que traigo la plata a casa, ¿no? Eso es la enfermedad del machismo, ¿no? Nosotros no somos capaces de darle ni un segundo a nuestra esposa de comprensión, y eso es lo que la mujer necesita. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros gustos. Nos encanta ver los partidos de fútbol, nos gusta ver la tele, nos encanta, y la mujer por ahí no es tanto de ver la tele, no mucho, a veces puede ser, ¿no? Pero la mujer quiere hablar. ¿Saben que el otro día estaba viendo un documental que está muy bueno, que se llama La paradoja del género, o de la ideología de género? Está muy bueno, y en el documental habla de que las mujeres siempre eligen trabajos donde haya mucha conversación.
donde para desarrollar el trabajo tenga que haber comunicación. En cambio el hombre es todo lo contrario, busca trabajos. Vieron que el trabajo del hombre siempre no puede hablar mucho en el trabajo, ¿no? Cuando lo está haciendo. Y en ese país, en Noruega, se buscó hacer que las mujeres busquen trabajos de hombre y los hombres trabajos de mujeres, pero se logró por un tiempito, pero al final volvió toda la normalidad, porque el hombre es el hombre y la mujer es la mujer, y somos totalmente diferentes, por más que la ideología de género hoy en día quiere enseñar que somos iguales, ¿no? Somos totalmente diferentes. Se probó también que se hizo un estudio en un hospital, ¿no? Y se le dio una mala noticia a una mujer y se le dio una mala noticia a hombres, a varias mujeres, a varios hombres. Y eso el estudio, ¿saben lo que quiere hacer la mujer cuando tiene una mala noticia? Hablar. Se descarga hablando. ¿Saben lo que hacen los hombres cuando tienen una mala noticia? Quieren estar solos, tranquilos. Porque el hombre no es tan comunicativo con la mujer. Y la mujer, cuando llegamos a casa, ¿qué quiere hacer? Quiere hablar. Y nosotros, no me acuerdo, hay un estudio de cuántas palabras usa el hombre por día, y la mujer usa como 10 veces más por día, ¿no? Y el hombre, una vez que usa todas sus palabras, ya no quiere hablar más. Y la mujer quiere gastar sus palabras. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Escuchar, ¿no? Pero escucharle en serio, nunca le... Yo no soy muy amante de los Simpsons, ¿no? Es algo que no recomiendo, es algo totalmente anticristiano. Pero ¿se acuerdan cuando en un momento muestran a la esposa de Homero hablándole a la mujer y Homero se pone a pensar en otra cosa? ¿No le pasa a veces eso? Que la mujer empieza a hablar, ¿sabes lo que me pasó? ¿Y sabes lo otro? Y ustedes están con la mente en otro país. Eso no es prestar oído, es prestar todo, ¿no? No es sacar el oído y escuchar y yo me voy a hacer otra cosa, ¿no? Prestar oído es estar completo. Con la mujer es renunciar a nuestros gustos, renunciar de nuestro tiempo, ¿no? Ser cabeza no es solo mandar, es ser responsable, ¿no? Responsable de cuidar a la esposa. ¿Sabes que el responsable de la familia espiritualmente es el esposo? Y lamentablemente el 90% de las casas de creyentes, la que lleva adelante las cosas es la mujer. En la iglesia el 60-70% de las que asisten son mujeres. El hombre no se hace cargo y a veces las mujeres tienen que arrearlo al esposo, ¿no? Para venir a la iglesia. Dale, que tenemos que le contamos, dale, y el tipo costado, ¿ya cambiaste a los chicos? ¿No? Y en lugar de que el hombre sea el que mueve, ¿no?, la espiritualidad de la casa. Eso es ser cabeza, ¿eh? Ser cabeza es darle tiempo a la mujer, preocuparse por ella, es cuidar a la esposa, es cuidar la crianza de los hijos, cómo están en la escuela, ¿no? Si están bien, si están mal. A veces nosotros no estamos en el aire, ¿no? Y nos enteramos de que al chico lo expulsaron de la escuela ya cuando tiene 40 años, ¿no? ¿Y vos qué haces acá? Porque ser cabeza es lindo de nombre, pero ser cabeza es una responsabilidad gigante que tiene el hombre, ¿no? De hacerse cargo de que el hogar funciona y que el hogar es cristiano porque él lo hace, ¿sí? Eso es ser cabeza, no es solamente yo mando, yo hago esto, hacer lo otro, porque yo soy acá el que traigo la plata. Porque la mujer trabaja 10 veces más que el hombre, ¿sí? La mujer lo ideal sería que la mujer no trabaje. La Biblia más o menos da esa dirección, ¿no? Que la mujer se quede en la casa criando a los hijos. Pero a veces la mujer trabaja y llega del trabajo y tiene que hacer las cosas de la casa, ¿no? Y a veces el esposo dice, pero vos estuviste acá todo el día. Cuando la mujer no trabaja, el esposo dice, pero vos estuviste en casa todo el día. Y la mujer quizás estuvo trabajando más todavía, ¿no? Porque el trabajo de la mujer no tiene horario, ¿no? Cuando se enferma uno de los chicos, ¿quién se despierta a las 2 de la mañana a ver si tiene fiebre o no? El hombre cree que eso es obligación de la mujer, ¿no? Cuando hay que lavar los platos, ¿quién lava los platos en casa? No es tan fácil ser. ¿Saben? Lo importante es que los chicos, sus hijos, lo están mirando. Están viendo, y ellos van a hacer lo que ustedes son. Si usted no respeta a su esposa, sus hijos no van a respetar a su esposa. Si ustedes la tratan a su esposa como si sería una sirvienta, sus hijos no van a respetar a sus esposas. ¿No? Los hijos tienen que decir, yo cuando me case me gustaría
ser como mi papá, me gustaría tener una esposa como mi mamá. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo ideal que Dios quiere. No es solamente mandar, es estar dispuesto a renunciar a uno mismo por la mujer. Por eso Jesús renunció a sus derechos por la iglesia. Nos gusta eso, ¿no? Pero qué lindo Jesús como dio todo por la iglesia. Pero acá Pablo nos está mandando que lo mismo hagamos nosotros por nuestra mujer, que estemos dispuestos a dar todo por ella. Y eso quiere decir sacar horas de descanso, horas de esparcimiento, ¿no? Para estar con ella. Acá hay una aclaración, ¿no? Ninguno de los mandamientos dados por Pablo son condicionales, sino que son incondicionales. ¿Qué quiere decir incondicional? Que que hay que hacerlo sí o sí. No podemos hacerlo si queremos o no. Yo tengo que amar a mi esposa, y no importa si mi esposa me respeta. Mi esposa me tiene que respetar a mí, no importa si yo la amo. Qué feo que se me lo saco, ¿no? Pero porque yo no tengo que esperar a ver si el otro cumple, porque nosotros somos así. Yo no amo a mi esposa porque ella no me respeta. Y la esposa dice, yo no respeto a mi esposo porque él no me ama. Y listo, se quedamos todos así, listo. Pero uno de los dos tiene que dar el primer paso. El otro día hemos visto cómo una mujer que se sujeta a su esposo no creyente puede ganarlo, ¿no? Y cómo es un buen testimonio para los que no son creyentes, ¿no? De cómo puede ser una familia. La mujer debe respetar la autoridad del esposo siempre, aun si su marido no es creyente, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Por supuesto, a mí me gustaría aclarar porque cuando se dan órdenes contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando un esposo no creyente da órdenes contrarias a la voluntad de Dios, o cuando hay violencia, ¿no? Violencia física o violencia emocional. Porque en muchos lados se le dice que la mujer tiene que estar igual, y hubo casos terribles, ¿no? de hombres que maltrataban a sus esposas, y en ese caso la mujer no está atada a seguir sujeto a su esposo, ¿sí? Esa es la única, podríamos decir, excepción que hay, ¿no? De que la mujer no se sujeta a su esposo. Si su esposo es un esposo golpeador, si su esposo es un tipo que la maltrata, no solamente físicamente, saben que a veces hay un maltrato emocional, ¿no? Y eso también es un maltrato, ¿no? A veces duele más una palabra que un golpe, ¿no? Así que en ese caso la mujer no está obligada a hacerlo. El esposo también debe amar a su esposa siempre, aun si su esposa no es creyente, ¿sí? Porque por ahí hubo muchos casos de mujeres que vieron cómo cambió el tipo, ¿no? Antes era un mandón, esto, lo otro, y de golpe pasa a ser más atento, ¿no? Y la mujer, ¿sabe que la mujer es, como decía, muy diferente al hombre? Después vamos a hablar un poquito, ¿no? De eso, pero nada que ver la psicología de la mujer con la psicología del hombre. La mujer necesita mucho que le presten atención. El hombre necesita que lo respeten, ¿sí? El hombre está todo el día en el trabajo, lo maltratan, le dicen de todo y lo tratan como esto, lo otro, y llega a la casa, ¿y qué pasa en la casa? Lo maltratan, le dicen de todo. El hombre necesita respeto, por eso Pablo dice a las mujeres respeten a sus esposas. El respeto, la sujeción es respeto, ¿no? Así que somos diferentes, podemos hablar, ¿no? Un poquito de eso. Cuando Pablo dice, hombres, amad a vuestras mujeres, la palabra amad es agapao, que viene de ágape, ¿no? Que quiere decir amor sin condición, amor desinteresado, amor que se sacrifica, amor que renuncia a sí mismo, ¿no? Veo que es más, ahora la mujer debe estar contenta, pero es más lo que le toca al hombre, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Las dos cosas son iguales, las dos cosas se hacen por amor y las dos cosas se hacen por respeto. Pablo pone énfasis en una cosa y en la otra simplemente por la naturaleza del hombre y de la mujer, pero la mujer también necesita respeto y el hombre también necesita amor. Pero como el hombre y la mujer son diferentes, el amor del hombre, el respeto del hombre se muestra por el amor y el amor de la mujer se muestra por el respeto. Si usted mujer dice que ama a su esposo, respételo. No hay otra forma de mostrar amor. Y mujer, usted hombre, si respeta a su esposa, ámela, ¿sí? Y dele, como dice acá, no dele de su tiempo.
También Pablo dice que nosotros representamos tipos. No sé si saben lo que es un tipo, un ejemplo. Pablo dice que la mujer es un tipo de la iglesia, ¿no? Y que cuando la mujer se sujeta al esposo, está siendo un ejemplo de la iglesia cuando se sujeta a Cristo. Y cuando el hombre ama a su esposa, es como un tipo de Cristo dando su vida por la iglesia. Así que eso le enseñamos al mundo. Vieron que a veces los del mundo nunca van a leer la Biblia, pero nosotros le podemos dar una lección bíblica por medio de nuestra forma de ser. Porque si alguien te pregunta, ¿y vos por qué respetas tanto a una mujer, a tu esposo? Y porque la Biblia dice que Cristo, que mi esposo es como Cristo, que Cristo dio su vida por mí. Y cuando le dicen al esposo, ¿por qué vos amás tanto a tu esposa? Y porque la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida también. Así que hasta en nuestras conductas estamos mostrando este ejemplo, ¿no? de cómo es Cristo, de la relación entre Cristo y la iglesia. Como decía, ¿no? El esposo al amar a la esposa lo demuestra dándole reconocimiento, reconocer lo que hace, dándole tiempo, compañerismo, ¿no? Dando su vida por ella, muriendo cada día a sí mismo, ¿no? O sea, después dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá habla de lo que Jesús hizo por la iglesia, ¿no? Jesús quería una iglesia perfecta y hizo todo para que la iglesia sea perfecta. Por eso dice, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, y acá Pablo está queriendo decir que nosotros tenemos que hacer lo mejor por nuestras esposas para que ellas sean así, para que sean cada vez mejores creyentes. Acá dice que el deber del marido es velar por la salud espiritual, por la salud emocional, por la salud física de su esposa, como Cristo vela por nuestra salud también, por nuestra salud mental, por nuestra salud física, emocional. Así como Cristo hace todo por la iglesia para presentársela a sí mismo, como dice, ¿no? Una iglesia santa, sin mancha. Así el hombre hace todo por la esposa, para que sea cada vez una mejor cristiana. Así que bueno, eso es lo que tiene que hacer el esposo por la esposa, ¿sí? Cada día tratar de que ella... El marido, te pregunta a usted si su esposa hoy fue mejor creyente y no se da cuenta que es su responsabilidad. O creemos que ser la cabeza es solamente mandar. Acá Pablo dice, y usa la analogía de Cristo con la iglesia, que Cristo hace todo lo posible para que la iglesia sea cada vez mejor. Y dice, esposos hagan todo lo posible para que su esposa sea cada vez mejor creyente. Es su responsabilidad, eso es ser cabeza. No es solamente mandar ni tener autoridad, es ser responsable de la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos, y de que nuestro hogar siga un camino cristiano y sea de ejemplo para el mundo. ¿Qué son? O sea, las mujeres que por ahí estaban enojadas por lo que hablamos el otro martes, ahora vamos a tener otra manifestación de hombres, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Porque, en otras palabras, Pablo está diciendo que un hombre también tiene que sujetarse a la mujer. Porque ven, acá Pablo no está hablando de la sujeción de la mujer, ¿no? Pablo está, hombre, sujeta tu tiempo a tu mujer, sujetar tu vida a tu mujer. ¿Te gusta ver el partido de fútbol? Si podés estar con tu esposa un ratito, sujetar esas ganas que tenés de ver un partido con tu esposa. Porque ¿sabes lo bueno de todo esto? Es que vamos a recoger frutos. Vamos a tener un matrimonio feliz, vamos a tener hijos felices, ¿no? Y los hijos van a querer ser como nosotros. Qué lindo, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Quiero cuidar a mi esposa como la cuida mi papá. Y me gustaría, y las chicas, yo cuando sea grande quiero tener un esposo como mi papá, ¿no? Que cuide como la cuida a mi mamá. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está diciendo acá que desde que nos casamos dejamos de ser dos y pasamos a ser uno. La única forma de ser dos y pasar a ser uno es con Dios, si no, no se puede. Hoy en día vemos matrimonios que fracasan porque son dos personas, no hay una sola carne, como dice la Biblia. Acá Pablo dice, no, nadie aborreció jamás su propia carne, nadie se divorciaría de sí mismo. ¿Y por qué el hombre se divorcia de la mujer? Si imaginariamente es parte suya. Somos huesos de sus huesos y carne de su carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola persona. En un matrimonio no se trata de dos voluntades, ¿sí? El matrimonio no es que la mujer renuncie a sus planes para someterlo a los del esposo, ni es que el esposo renuncie a sus planes para sujetarlo a los de la esposa. Los dos renuncian a sus planes para sujetarlo al plan de Dios. Eso es ser uno. ¿Se entiende? O sea, no es... Yo me acuerdo una vez, había una novela, creo que ya hablé, ¿no?, de una mujer que llegó a grande y tenía los hijos grandes, y de golpe le empezó a echar la culpa a los chicos, que ya eran grandes, ¿no? Culpa de ustedes, yo dejé todo lo que quería hacer de joven, ¿no? Porque yo quería hacer esto y lo otro, y culpa de criarlos a ustedes. Y eso no es, la verdadera mamá renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y el verdadero cristiano hombre renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. No es que el hombre gana y la mujer pierde, ni es que la mujer gana y el hombre pierde. De ninguna manera es los dos renunciando a sus voluntades para hacer la voluntad de Dios. El matrimonio une las dos voluntades a la voluntad de Dios. En el matrimonio ambos cónyuges renuncian a sus planes para cumplir los de Dios. Es la única manera de ser uno. No se puede ser uno teniendo dos planes diferentes. Porque uno va a tirar para un lado, es como el otro día hablábamos de las dos cabezas, ¿no? Porque cuando va manejando uno y el otro, el acompañante, siempre está acostumbrado a manejar y lo critica. Ay, poné cuarto, porque yo no tengo nada de manejar, pero no puede haber dos voluntades. Pero no es la voluntad del esposo la que se hace, es la voluntad de Dios. O sea que los dos tenemos el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Mantener uno con otro la relación con Dios. ¿Sabía esposo que es responsable de la relación de Dios con Dios que tiene su esposa? ¿Sabía esposa que es responsable de la relación con Dios que tiene su esposo? Eso es ser uno, ¿no? Cuando uno afloja un poco, el otro empuja. El problema es cuando los dos aflojan, ¿no? Y ninguno de los dos empuja. Pero si somos los dos cristianos, vamos a tener los dos el mismo. Y cuando yo esté mal, mi esposa me va a ayudar, y cuando mi esposa esté mal, yo la voy a ayudar, porque tenemos el mismo objetivo de mantener una relación personal con Dios. Tenemos el respeto mutuo, eso es lo que nos hace uno, cuando nos respetamos. Para mí es importante, eso es lo que mi esposa cree o piensa. Para mi esposa es importante lo que yo pienso. Eso es ser uno. Ser uno en la crianza de los hijos. ¿Vieron que a veces pasa que la mujer dice una cosa y el hombre dice otra? Y los chicos saben a quién preguntarle a veces, ¿no? Porque uno de los dos es más blandito, ¿no? Y eso, ser uno, también tiene que ver con la crianza de los hijos. Los dos tratamos, cuando después habla de los padres, dice que tenemos que criarlos en la disciplina del Señor, ¿no? O sea, los dos, el papá y la mamá, criando a los hijos con el mismo objetivo. ¿El objetivo cuál es? Después Pablo lo dice, ¿no? A partir del 6, que los chicos lleguen a ser maduros y formen su propio hogar y tomen su propia responsabilidad. Acuérdense, no somos unos porque tenemos los mismos propósitos, tenemos el mismo deseo de tener una relación con Dios, tenemos respeto mutuo, nos respetamos nosotros, creemos que a los hijos hay que criarlos en Cristo, ¿no? Después en el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que le decía, ¿por qué a la mujer le pide respeto y al hombre le pide amor, ¿no?
Porque, como le decía hoy, ¿no? El hombre necesita que lo respeten. Y a veces las mujeres no respetan a la esposa, ¿no? Qué terrible, ¿no? Yo tuve muchos lados así trabajando que el esposo por ahí en un matrimonio me decía una cosa y cuando la mujer estaba diciendo, y porque mi esposo dice esto, no hay respeto, ¿no? Yo le hago caso, pero la verdad cualquier cosa, ¿no? Se dan vuelta, pasa eso. Es increíble, ¿no? Y a mí ya me molesta por el esposo, ¿no? Y a veces pasa lo mismo del esposo con la esposa, ¿no? Por eso Pablo dice a la mujer que respete a su marido. El hombre y la mujer son muy distintos, ¿no? Son distintos físicamente, ¿no? Hoy en día medio gracias a la ideología de género, porque dice que físicamente somos iguales, ¿no? Es una reverenda ridiculez, ¿no? Hay un montón de anécdotas de eso, ¿no? El día estaba viendo de una jugadora de hockey, es un hombre, ¿no? Pero dice que es mujer. Y hizo juicio para jugar en la liga de mujeres de hockey. ¿Y saben lo que es? Un ropero así grandote jugando con chicas. Cualquiera se da cuenta que no es lo mismo en la contextura física de un hombre que de una mujer. Dios los creó para hacer cosas diferentes. El cerebro del hombre está preparado de forma diferente, emocionalmente somos diferentes. La mujer es más emocional, el hombre es más seco a veces, ¿no? En las cosas. Mentalmente somos diferentes, ¿no? El hombre es más estructurado, la mujer... no vamos a estudiar de eso, no hablar, pero la mujer puede pensar como 10 cosas a la misma vez, el hombre solamente una sola cosa, ¿no? Somos diferentes. El hombre está preparado para ser líder, la mujer no. En la casa, en la familia, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso porque eso es cosa diferente, ¿no? Pero si Dios lo dijo, debe ser que Él sabe, ¿no? Después vamos a hacer un estudio de eso para ver por qué, pero si de entrada pues, conformémonos con que Dios dijo que sea así, ¿no? Por eso dice, ¿no? Que por eso Pablo da órdenes de una forma diferente. La necesidad más grande del esposo es que le demuestre que lo aman por medio del respeto. Es feo, ¿no? Cuando una mujer no respeta a su esposo, ¿no? Cuando habla bien, o cuando lo basurea delante de los hijos, ¿no? Cuando habla de la familia. La necesidad más grande de la esposa es que le demuestren que la respetan amándola. Si usted, hermano, quiere demostrarle a su esposa que la respeta, déle tiempo, regálele cosas. Es increíble, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿pero qué tiene, no? Porque nosotros somos tan secos los hombres, ¿no? Y para la mujer es tan importante un regalito, ¿no? De vez en cuando. Y es parte de esto, ¿no? De dar nuestra vida por la mujer. Porque somos diferentes, ¿no? Pablo no pide que la esposa no ame a su esposo. Lo que pide es que demuestre su amor por medio del respeto y la sujeción. Pablo no pide que el esposo no se someta a su esposa. Acá estamos hablando, ¿no? Pablo pide que el hombre someta su tiempo, su atención, su dinero, por amor a su esposa, ¿sí? Así que los dos tenemos... Y lo último yo anoté, ¿no? Que a la mujer, si la mujer le demuestra respeto a su marido, seguramente va a llamar la atención del marido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? De golpe me empezó, ¿no? Si quieren llamar la atención de su esposo, en serio, porque le vuelvo a repetir, el hombre es muy diferente a la mujer. Cuando alguna vez digas, tenés razón, ¿sabes que se le van a abrir o algo así? No, pues, la verdad que es muy bueno lo que dijiste, ¿no? Decidí vos, hasta esposo, si le das amor a tu mujer, vas a lograr el respeto. El hombre va a ser feliz no porque busca su propio bien, sino porque busca el bien de la otra persona, ¿no? Y cuando la vea feliz, Jesús dijo más bienaventurado de dar que recibir. Y nosotros creemos que habló de plata, no más, pero habló de todo, ¿no? Cuando nosotros no nos preocupamos por nuestra felicidad, sino que nos preocupamos por la felicidad de nuestra esposa, vamos a ser felices. Y ahí va a ser un matrimonio en serio, ¿no? Y cuando nuestra esposa se preocupe por nuestra felicidad, ella va a ser feliz también. Porque no hay mejor bien que uno dé su vida por el otro, ¿no? Así que Dios nos llama a hacer eso. Así que es
algo complicado, ¿no? Yo me gustaría que oremos después y le pidamos a Dios que nos dé ese anhelo, no de ser felices nosotros, ¿no? Hay una película que se llama La búsqueda de la felicidad, no sé si la vieron, y habla de que todo hombre busca la felicidad, ¿no? Pero ¿qué les parece si en vez de buscar nuestra felicidad, buscamos la felicidad de nuestro cónyuge, de nuestra esposa? Y ¿saben lo paradójico más de todo esto? Es que cuando busquemos la felicidad del otro, vamos a ser felices nosotros, ¿no? Y cuando la otra persona busque la felicidad nuestra, ella va a ser feliz, ¿no? Porque Dios quiere matrimonios felices. Y la búsqueda de la felicidad no está en tener plata, ¿no? La búsqueda de la felicidad está en Dios y en hacer la voluntad de Dios. Si quieren ser felices, busquen la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos das mandamientos, órdenes que a veces las vemos tan pesadas, Señor, pero no lo haces por castigarnos, sino que lo haces porque nos amás y querés lo mejor para nosotros, Señor. Y sabés, vos sobre todas las cosas sabés qué es lo mejor para nosotros. A veces ni siquiera nosotros sabemos lo mejor, pero vos que nos creaste y nos hiciste y formaste el matrimonio y la familia, sabés qué es lo mejor para el matrimonio y para la familia. Por eso te rogamos que nos llenes de tu espíritu, como dice tu palabra, para que tu espíritu controle nuestra forma de ser y que nuestro deseo más grande sea dar felicidad a nuestra esposa. Señor, que el deseo más grande de la mujer sea dar felicidad a su esposo y que podamos hacer matrimonios felices para mostrarle al mundo que se puede, Señor, que el mundo pueda ver que pueden existir matrimonios felices. Señor, y te damos gracias por todo, y te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús y danos la gracia de poder hacer tu voluntad. Amén.